Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos por iniciar nuestro Facebook Live de esta semana. Estamos haciendo pruebas de audio y video. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida. Vamos a iniciar este nuevo Facebook Live, análisis de mercado con Equity, en donde les mostramos un resumen semanal de algunas noticias importantes que han sucedido y que están por suceder dentro del periodo que abarcamos. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker Equity Group, región Latinoamérica, y nuevamente les damos la más cordial bienvenida. Comentarles, como siempre, que todo este material, todo lo que presentaremos es con fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Y también comentar que todo el tema de inversión pues implica un riesgo, por lo tanto hay que aprender y saber hacerlo para obtener los mejores resultados. Eh, Para comenzar, vamos a iniciar con la perspectiva geopolítica, como cada sesión. Y vamos a enfocarnos en cuáles serían las noticias más relevantes del periodo. Como podemos ver, esta semana no está tan cargada, hablando de noticias de impacto para diversos mercados financieros, pero sí hay algunas de suma importancia a nivel diversos mercados, como puede ser la inflación en Estados Unidos eh, algunos datos económicos en China y en Europa. Iniciando el día martes, el día de ayer se dio algunos datos de empleo, los resultados fueron mixtos. En el caso de la tasa de desempleo, hubo un ligero incremento del dato previo, que era 4,2%, y pasó a 4,3%. En este caso, este dato le da pues más armas a que el Banco de Inglaterra disminuya sus tipos de interés de referencia debido a que la presión económica, la cual ha mostrado debilidad, en este caso incrementos en la tasa de desempleo, también implica esta cierta debilidad o impacto en la economía y por lo tanto el mercado pues ya empieza a darle un poco más de probabilidad a que haya algunas disminuciones en los tipos de referencia por parte del Banco de Inglaterra. Para Alemania se da el índice de sentimiento económico, se dio el día de ayer, estuvo por encima del pronóstico, 47,1, del previo, 42,9, y solo comentar que, como pueden observar, este indicador, posterior a haber tenido algunas bajas a mediados del año previo, ha tenido una tendencia alcista en los últimos periodos mensuales, ya de forma acumulada. Por lo tanto, esto nos habla de que gradualmente Alemania empieza a mostrar cierta recuperación, posterior a haber tenido pues, un impacto importante en su economía. El día de ayer también hubo por ahí una conferencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, y en este caso, pues solo estar al pendiente de los argumentos. Generalmente, pues va muy en línea con lo que se mencionó en, en, en el speech o en la conferencia, en la decisión de política monetaria, pero siempre es bueno tener algunas variaciones conforme a los nuevos datos que se van acumulando. Para el día miércoles, que sería el día de mañana, tenemos lo que sería el dato más relevante de la semana, inflación en Estados Unidos. Se espera un ligero decremento en la inflación general de 3,5% a 3,4%, y en el caso de la inflación subyacente, que excluye información de energía y algunos alimentos a valor mercado, se espera una ligera desaceleración del 3,8% al 3,6%. Que aquí voy a hacer un ligero paréntesis.
para tratar o más bien para incluir los datos de empleo que se dieron el día viernes. En este caso, la inflación, que es uno de los principales argumentos que toma la Reserva Federal, sobre todo en este contexto en el cual o están tomando las decisiones de sesión a sesión. La inflación, los datos de empleo y los datos de consumo son la información macroeconómica más importante, y por lo tanto el darle este seguimiento es relevante. En el último dato hubo un repunte al alza en el caso de la inflación general, y esto pues comenzó a presionar más a la Reserva Federal para mantener su argumento mayormente restrictivo. En este caso, si se diera una desaceleración conforme al pronóstico del consenso de analistas, argumentaría o daría más armas a la Reserva Federal para que en este año pues tengan alguna disminución en sus tipos de interés de referencia. Eh, Tomando los datos del día viernes, en los cuales los datos de empleo estuvieron débiles, mostraron debilidad, las nóminas no agrícolas estuvieron por debajo del pronóstico, la tasa de desempleo se mantuvo en mínimos históricos, y las ganancias promedio por hora también tuvieron una ligera desaceleración, mostrando de forma concisa la cierta debilidad, por lo menos en el periodo para los datos de empleo. En el supuesto que también la inflación muestre desaceleración, pues sería un segundo argumento para que la probabilidad aumente para una disminución en los tipos de referencia en el presente año en Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que está haciendo el consenso de analistas o el mercado basados en el índice, el indicador de probabilidad en los movimientos de los tipos de referencia que nos brinda el CME Group? Como pueden observar, esta probabilidad lo que nos muestra es prácticamente que en la reunión de junio se mantengan los tipos de referencia en niveles actuales, 5.5%, sobre todo por el hecho de que el argumento todavía es mayormente restrictivo o hawkish. Se prevé que en julio aún se mantenga los tipos de referencia en 5.5%, y con los últimos datos de empleo ya se prevé, ¿no?, lo que sería un decremento de 25 puntos básicos para la reunión de septiembre. Aproximadamente el 50%, una probabilidad mayor, estaría dando este movimiento a los movimientos esperados, pero sobre todo pues está el foco de los datos que se van a presentar, ¿no? El día de mañana inflación, posteriormente para las siguientes semanas, el dato de consumo medido con los indicadores que la Reserva Federal pues nos va aclarando cuáles son los que mayormente ponderan. ¿Qué pasaría si en los tres casos, empleo, consumo e inflación, se muestra debilidad? Pues obviamente aumentaría la probabilidad de que en la reunión de septiembre haya una disminución, pero también habría un incremento en la probabilidad que en la reunión de julio pues pueda haber una sorpresa a la baja de 25 puntos básicos en, en cuanto a las estimaciones que se estén presentando. Obviamente tenemos que esperar, y también el mercado pues va descontando o va tomando la información y la va actualizando en los diversos precios de mercado conforme esto va sucediendo. Eh, en el caso bueno, aquí vamos a ver un poquito la actualización de precios, los índices bursátiles en Estados Unidos de América. Como podemos observar, posterior a haber tenido esta disminución, ya en las semanas previas hubo esta recuperación en esta área, hace este rompimiento del área pivote, ya no regresa, ya no hace un pullback o throwback, y el precio continúa su ascenso, lo que muy probablemente iría o se dirigiría para toda esta área, ¿no? Que estamos hablando de un área cercana a los máximos históricos del índice Standard Poor's 500, cercana a los 5.250, 5.240 aproximadamente. Toda esta área pues, es la parte donde está reaccionando un poco en descanso, un ligero rango que vemos en el comportamiento intradía, como pueden observar. Pero muy probablemente este comportamiento se mantenga estable hasta el día de mañana que se den los datos de inflación, porque eso pues, daría, como les mencionaba,
mucho más información acumulada para las decisiones de la Reserva Federal. En el caso del Nasdaq, Nasdaq 100, como podemos observar, vemos este comportamiento al alza. Prácticamente pues ya está muy cercano a los máximos históricos en todo este nivel, cerca de los 18.300, 18.400, y en este caso las acciones también en la parte de tecnología han tenido una recuperación mayormente o más fuerte comparada con otros sectores, sobre todo por los buenos resultados que habían estado teniendo las compañías más importantes dentro del sector tecnológico, ¿no? Sobre todo dentro de las siete magníficas, ¿no? Que ya habíamos comentado en semanas previas, estimaciones o más bien resultados históricos por encima de los pronósticos y algunas buenas estimaciones en las guías de inversión para los siguientes trimestres, lo que le ha dado mayor impulso al Nasdaq 100 para estar mucho más cerca de sus máximos históricos en este comportamiento de recuperación que había tenido después de esta disminución previa. Eh, Obviamente, si los niveles de inflación se dan conforme a lo estimado, ya el impacto a los mercados sería no, con relativa ligera volatilidad, pero en el caso de que estén por encima del pronóstico, que por ahí veamos algún repunte en los precios, en este supuesto, pues los mercados también tendrían algunos impactos en la parte negativa, ¿no? Obviamente, aquí están los niveles importantes, estamos como nivel de resistencia, los máximos históricos en ambos índices. En la parte baja de las estimaciones de niveles, tenemos esta área pivote muy cercana a los 17.800 en el Nasdaq y esta área pivote cercana a los 5.100, 5.120 aproximadamente en el Standard Poor's 500. Y estos niveles pues tendrían mucha relación conforme a los datos de inflación que se estén presentando el día de mañana. Regresando a la perspectiva macroeconómica, tenemos datos de crecimiento económico, de Producto Interno Bruto en Japón. Se espera un decremento, un movimiento a la baja de menos 0.4%, obviamente por debajo del previo de 0.1%. Y aquí destacar que a Japón le ha costado generalmente el comportamiento de las variaciones trimestrales en Japón es muy, digamos, muy pegado a la línea, al promedio de cero. En algunos movimientos está por encima, uno o dos periodos y posteriormente regresa a 0% o por debajo en valores negativos, uno o dos trimestres y está oscilando en esta parte. ¿Esto qué quiere decir? Pues que le cuesta al país el tema de recuperación económica, ha tenido algunos golpes en la inflación, sobre todo por su depreciación constante en el yen japonés. Y todo esto pues va concatenado, ¿no? Con todos los comportamientos económicos que va teniendo el país. Eh, Sin embargo, el Banco de Japón está todavía muy pendiente de a cualquier movimiento, sobre todo en los niveles de inflación, que están muy cercanos a su target, a su objetivo. Y en el caso de alguna sorpresa, el Banco de Japón ha sido muy enfático en decir que no va a dudar en subir sus tipos de interés de referencia, lo que tendría, obviamente, también algunas implicaciones en su economía. Eh, en el día jueves tenemos permisos de construcción para Estados Unidos, producción industrial para China y también ventas minoristas para China. En este caso, destacar que en la variación interanual en la producción industrial en China se espera una recuperación, eh, o más bien un mejor dato, pasar del 4.5% a 5.4%, y esto argumentaría o daría mayores armas o una perspectiva mucho más positiva para China, para la economía posterior a, ya sabemos, muchos o ya periodos acumulados en cuanto a debilidad económica en el país, pero gradualmente han tenido ya
algunos destellos de recuperación en en diversas variables macroeconómicas. Habría que hacer un análisis mucho más profundo, ¿verdad? Para ver esta recuperación relativa en cuanto a sus diversos rubros, pero por lo menos ya nos está dando ciertos destellos de recuperación que el índice bursátil de China, la referencia que tenemos por acá, como le hemos seguido gradualmente, ha tenido esta tendencia alcista, ¿no? En esta última semana, pues ha tenido este comportamiento ligeramente en rango, ligeramente con una pendiente un poco pegada a la baja, como vemos esta parte, pero al final todavía manteniendo esta zona, ¿no? Toda esta zona de soporte y en la parte alta, pues esta zona de resistencia, ¿no? Este ligero rango de consolidación que aún no rompe de forma contundente a la baja y que en la tendencia ya, digamos, también de corto plazo, pero en velas mayores de 4 horas, vemos cómo mantiene la tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, dirigiéndose a lo que sería su directriz bajista de largo plazo, ¿no? Que es un nivel importante ya como nivel de resistencia para futuros periodos. Pero al final vemos esta recuperación gradual que lo ha estado descontando el mercado, ya ha ido recuperando estos niveles en los precios. Obviamente también los datos de producción industrial, de darse como está, como el pronóstico o superior al pronóstico, ayudaría mucho a estas estimaciones, ¿vale? Y por ahí también el 19 de mayo, el domingo, otra conferencia de Jerome Powell. Todas estas conferencias son importantes, sobre todo por el hecho de todo lo que platicábamos, ¿no? Las estimaciones que se van dando para la Reserva Federal y sus siguientes decisiones, y ver el monitoreo, cómo se van moviendo las expectativas. En esta parte, la perspectiva geopolítica, solo mencionar, no ha habido como información puntual a destacar o con impactos considerables. eh, y digamos, algunos indicadores o algunos mercados que más bien que nos sirven como indicadores en todas estas tensiones, tanto geopolíticas como tensiones bélicas. Destacar que en la parte de Medio Oriente las tensiones siguen vigentes y probablemente puedan incrementar por la postura que está tomando uno de los involucrados para seguir con los ataques. En el caso de Rusia-Ucrania, también las tensiones se mantienen vigentes por el aspecto de que las amenazas continúan desde el lado de Rusia, en donde se dice que si algún miembro de la OTAN se involucra de una forma más directa al conflicto, pues tendrán una respuesta inmediata, lo que acrecentaría a una forma considerable todo este aspecto o tensión bélica, ¿no? Ya entre bloques geoestratégicos. Eh, y también, pues, como ya platicamos la semana previa, la parte del estrecho en Yemen, este estrecho en el Mar Rojo, también la tensión pues se mantiene de forma constante. Eh, este tipo de mercados, bueno, en el caso del petróleo y el oro, serían como los mercados que más nos dan o más tienen una sensibilidad a todas esta información, estas noticias, y vemos como el petróleo está tratando de romper lo que sería su directriz alcista, este canal ascendente que vemos por aquí. Ya ha hecho algún retesteo y lo ha roto al alza. Y si vemos en velas de minutos, vemos como se está formando esta lateralidad, ¿no? Este rango entre 84 y 81 dólares por barril, que obviamente pues nos habla de incertidumbre y que en este caso tendríamos que esperar algún rompimiento a alguno de los lados para poder hacer una estimación, ya sea de continuidad al alza en su tendencia de corto plazo o de mediano plazo, o a la baja como una corrección mayor conforme a lo que se ha presentado en los últimos periodos que vamos viendo por aquí, ¿no? En este caso también destacar lo que se está formando. Vemos por aquí este comportamiento tendencial que podemos colocar aquí en un canal descendente. En esta parte tenemos pues este canal de corto plazo, velas de 1 hora, también lo podemos ver en velas de 30 minutos, etcétera. Pero bueno, viendo este comportamiento descendente, vemos cómo se sigue respetando
Y por parte del intradía o velas de minutos, vemos como ya el rango se mantiene por aquí. Este rango es muy importante para poder hacer una estimación, como les había mencionado, pero también por ahí tenemos la línea o el canal de tendencia bajista en velas de minutos, que hasta cierto punto pues se está respetando o empuja a una mayor corrección. Eh, en el caso del oro, vemos como posterior a haber hecho este comportamiento, esta ligera cuña descendente, y haber roto esta resistencia de corto plazo, como vemos por aquí, aquí en esta parte se da el rompimiento de ambos niveles, lo tendríamos en esta área. Vemos cómo rompe la resistencia, posteriormente la prueba como nivel de soporte y mantiene o trata o más bien consolida este comportamiento de tendencia ascendente en el cual el oro pues prácticamente no continúa o mantiene intacta su tendencia alcista con este comportamiento que sigue siendo el activo refugio por excelencia y como les mencionaba, al mantenerse el que no haya ciertas noticias de mayor impacto en el tema geopolítico y o bélico, no quiere decir que ya se calmaron las cosas, sino más bien que se mantienen constantes sin, sin picos al alza conforme a la información que se va actualizando semana a semana. Por lo tanto, el oro, podemos observar que ha mantenido esta lógica o este comportamiento más bien como activo refugio por excelencia y mantiene su comportamiento ascendente que vamos viendo en la estructura del precio, ¿no? En la acción del precio conforme se va actualizando. Y dentro de los reportes financieros que se van a presentar esta semana, tenemos Home Depot, que el día martes, el día de ayer, presentó sus resultados. En el caso de los ingresos, estuvo por debajo de las estimaciones de los analistas. Y en el caso de los beneficios por acción o utilidad por acción, estuvo por encima del pronóstico de los analistas. Para el día de mañana tenemos Cisco Systems. Ambas empresas son muy importantes, como pueden ver, por su capitalización bursátil, hablando de los mercados de valores en Estados Unidos, así como Walmart, que el día jueves 16 de mayo también va a presentar sus reportes financieros. Eh, ¿En qué índice tendrían como más impacto estos resultados? Pues en el índice de Dow Jones, que tiene a las 30 empresas más relevantes de las diversas industrias en Estados Unidos, y las cuales también tienen una característica importante de una muy alta capitalización de mercado o capitalización bursátil. Eh, por lo tanto, pues sí son compañías muy importantes que estarán reportando o están reportando esta semana en el calendario de reportes. ¿Vale? Por ahí también tenemos a Applied Materials y Deere and Company, que tienen una capitalización bursátil importante, como parte del complemento de las acciones más relevantes dentro del periodo. Eh, Antes de hacer el agradecimiento y la despedida, ver alguna actualización en algunas divisas, ¿verdad? Que son muy relevantes, por ejemplo, la libra contra el dólar, sobre todo por el hecho de que hemos tenido o tuvimos el día martes, el día de ayer, los datos mixtos en la tasa de desempleo, un incremento, de acuerdo al pronóstico, en la tasa de desempleo que argumentaría o daría más armas para el Banco Central de Inglaterra, el Banco de Inglaterra, para pues tener un comportamiento mayormente menos restrictivo, por lo menos, y empieza a pensar en las disminuciones en sus tipos de referencia. Si bien esto no le daría pues un impulso a la libra como parte de su apreciación gradual, a pesar de eso, pues la libra trata de romper al alza esta resistencia muy cercana a 1.2569 dólares por libra en esta paridad que estamos viendo por aquí, ya rompiendo la estructura que veníamos viendo de mínimos y máximos crecientes, esta tendencia bajista que estaba respetándose en esta área y posteriormente haber hecho este rango, está tratando de perforar el alza, pero le está costando, ¿no? Lo podemos ver con algunas, al llegar al nivel, pues algunas velas de reversión, algunas velas de respetar
la zona y rechazar, pero en estos momentos o en las últimas velas de 2 horas, o si los vemos en periodos de horas, vemos como sí ha podido perforar y está tratando de hacer el retesteo al alza para poder hacer movimientos crecientes. En este caso, de consolidarse este rompimiento al alza, primero tendremos esta zona de 1.2625 aproximadamente, pero sobre todo este nivel cercano a los 1.2688 como parte de los movimientos probables para la paridad. Y en el caso de que revierta a la baja, sobre todo por el hecho de que el día de mañana el dólar también va a tener un impacto importante por los datos de inflación en Estados Unidos. En el caso de que la inflación pues esté por encima de lo esperado, le daría un impulso importante al dólar para llevar a la libra, a esta paridad libra-dólar a los 1.2472 aproximadamente como primer nivel, y en el caso de romper a la baja, un segundo nivel importante en 1.2344 aproximadamente, que es una zona también de peso dentro de la estructura de la paridad. Entonces, está pendientes el día de mañana también porque va a mover mucho el mercado de las divisas, y con esto pues las paridades correlacionadas, ¿no? Como pueden ser los movimientos del euro, los movimientos del yen japonés, etcétera. Eh, Voy a regresar a la presentación. Hasta aquí estaremos terminando nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho por su tiempo. Los invitamos a nuestras redes sociales, en YouTube Equity Latam, en Instagram Equity SC Latam y en Facebook Equity Latam. Si tienen alguna duda, ya sea de alguna cuenta con Equity o duda de lo que estamos platicando en nuestras redes, pueden mandarme un correo a daniel.mejia@equity.com, y con gusto pues les estaré contestando de forma breve. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y estamos terminando la sesión de hoy. Que estén muy bien y mucho éxito en todo.